a darlas en el laboratorio. Entonces, ¿cómo quiero organizar? Estuve pensando en esto, cómo organizar las clases prácticas, y creo que una buena forma de organizar las clases prácticas sería que se vinieran, por ejemplo, de a dos. Ustedes me van a decir, ahora tienen yo creo que más tiempo porque todavía no empezaron las prácticas, entonces empezar ya a que vengan. Y ustedes me van a decir qué días pueden. También voy a hablar con la gente del laboratorio para ver qué días les pueden atender a ustedes, considerando que también estamos haciendo acá la PCR para los SARS-2. De manera que a lo mejor sí les resulta bien interesante ir mirando todo este tipo de cosas. Bueno, esto vamos a ir hablando con Luana y ya quiero que vayan pensando cómo organizarse para las prácticas. Bueno, ahora vamos a empezar lo que atañe a la clase de hoy. Que corresponde al sistema inmune y a las células que participan. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? Comprender los principios de la inmunidad. Lo más importante dentro de esta área, que es la inmunología, y lo que hace el organismo es, ante un agente agresor al que llamamos antígeno, que puede ser un microorganismo, virus, bacterias, protozoarios, es discriminar entre lo propio y lo no propio. Existe una inmunidad innata capaz de reaccionar inmediatamente que el patógeno haya invadido al organismo. Una inmunidad adaptativa que es capaz, que aparece una vez que se haya activado la inmunidad innata y que es capaz de reconocer de una forma finamente específica al patógeno. Porque la inmunidad innata, como vamos a ver, también reconoce de una manera que podemos decir que es específica, porque hay un reconocimiento a través de receptores de ciertos patrones moleculares. Pero en la inmunidad adaptativa, el reconocimiento es mucho más específico y actúa un tiempo después que haya empezado o que haya reconocido al microorganismo los elementos que participan en la inmunidad innata. El sistema inmune, de esta forma, entonces, está constituida por unas cuantas células. El sistema inmune innato, en el que participan fundamentalmente células como los macrófagos, los neutrófilos, fundamentalmente monocitos en sangre, que una vez que maduran van hasta los tejidos y se convierten en macrófagos. Son células fundamentalmente fagocíticas. Y las células dendríticas o células de Langerhans en el epitelio de la dermis, que son capaces también de fagocitar a los microorganismos una vez
que estos hayan invadido y que hayan atravesado la piel intacta del individuo. De manera que los neutrófilos en la sangre, los macrófagos en los tejidos, las células dendríticas son fundamentales en la respuesta inmune innata. Las células dendríticas son las que son las intermedias, son las que van a llevar ese antígeno que hayan fagocitado en la superficie, van a ir hasta los ganglios linfáticos y en los ganglios linfáticos van a presentar a los linfocitos T a través, después de que estos antígenos hayan sido procesados por estas células de Langerhans o células dendríticas, van a presentar los antígenos a través de los antígenos de HLA de clase 2 a los linfocitos T, que van a reconocer a estos antígenos a través de los receptores específicos de T. Además, participan otras moléculas, que son las moléculas coestimuladoras, y entonces, de esta manera, empieza lo que es lo que se llama, se denomina, la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune adaptativa participan fundamentalmente los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, que tienen receptores específicos de T, y existen diferentes tipos de linfocitos T, que son los T en su estado de los naïf, que están en estado de reposo. Los linfocitos T, ya una vez activados, son los TH1, los TH2, otra progenie de linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos. Y por otro lado, de los linfocitos B que se caracterizan por llevar como receptores células plasmáticas, como receptores los anticuerpos. Anticuerpos que son capaces de reconocer también de una manera específica a través de su fragmento FAB a los antígenos, una vez que se haya echado a andar la respuesta inmune innata. Dentro de esta respuesta inmune innata también participan las células NK. Las células NK, o llamadas natural killer. Estas células natural killer llevan sobre su superficie de membrana a los receptores de las inmunoglobulinas, FC de las inmunoglobulinas, de tal manera que una vez que estas inmunoglobulinas o anticuerpos hayan reconocido al antígeno, las células NK las van a reconocer a través del fragmento FC. Y de esta manera el antígeno de esta manera el antígeno se acerca a la célula NK. El anticuerpo forma como un puente entre las células NK y el antígeno. Y de esta manera, entonces, es mucho más efectiva su proceso de destrucción del antígeno. Como podemos ver, los macrófagos, las células dendríticas, las células NK,
Una vez que hayan reconocido al antígeno, microorganismos, protozoarios, virus, ah, antígenos tumorales también, no proliferan, a diferencia de de las células que participan en en la respuesta inmune adaptativa, donde sí se da el efecto de proliferación y de esta manera la respuesta es mucho más efectiva ante un segundo reencuentro del mismo antígeno. La inmunología viene del latín immunitas. Immunitas, que significa protección. Es un estado de protección que gozaban los senadores romanos durante el ejercicio de sus funciones. De manera que la inmunología estudia al sistema inmune. Con esa primera diapositiva, yo les di un pantallazo muy encima de lo que es realmente todo el sistema inmune, porque también debemos de recordar que son fundamentales, aparte de las células del sistema inmune, las moléculas que intervienen. Estas son llamadas las citocinas. Las citocinas, que son las interleucinas, fundamentalmente. El factor de necrosis tumoral, los interferones, todos estos hacen al sistema inmune. En el organismo, las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmune. Y que tienen como papel fundamental conferir un estado de protección al organismo. La activación de las respuestas de las células que participan en el sistema inmune se conoce como respuesta inmune. Y esta respuesta inmune se induce ante la exposición de sustancias extrañas al organismo que se conocen con el nombre de antígenos. Entonces, el sistema inmune, de nuevo, así como para que les quede bien claro, constituye una organización de células y moléculas con funciones propias, especializadas, que actúan de una manera, esto también es muy importante, actúan de una manera coordinada. Se ocupan de los mecanismos de defensa ante la agresión por microorganismos, virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos y contra células propias. Normalmente el sistema inmune reconoce a las células propias y por un estado de tolerancia que se ha adquirido, hacen que no se respondan contra ellas. O bien, si hay alguna respuesta contra las células propias, el mismo sistema inmune se encarga de regular esa respuesta de tal manera que esa respuesta no se vaya activando y pueda llegar a un fenómeno o a un fenómeno de enfermedad autoinmune. Entonces, se ocupa también contra las células propias, que reconocen a las células propias que hayan sufrido una transformación neoplásmica. Este mecanismo de defensa contra agentes extraños es lo que se llama respuesta inmune. Ya sabemos que el sistema inmune puede ser dividido en una inmunidad innata y en una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, aquí dice no específica, pero yo realmente en este momento no quisiera decir que esta inmunidad innata es no específica, porque ya están los receptores de las células fagocíticas.
fundamentalmente macrófagos y polimorfos nucleares, que reconocen a los receptores, que reconocen a moléculas, a patrones moleculares presentes en los microorganismos. Si bien no es un reconocimiento muy fino, ya es un reconocimiento a través de receptores. Esto es muy importante. Y en la inmunidad adaptativa, sí, es altamente específica y reconocen de una manera muy fina a los antígenos. En la inmunidad innata se da a partir de que cuando ingresan los microorganismos en el individuo, se echa a andar esta inmunidad innata, de manera que se da en el mismo momento, en horas, minutos, en que entra en contacto con el microorganismo. Sin embargo, este proceso de inmunidad innata dura unas horas, 12 horas, 24 horas, hasta que se echa a andar la inmunidad adaptativa. Las fases de la respuesta inmune. Realmente acá dice la fase de la respuesta inmune adaptativa, pero también en la respuesta inmune innata, también debe haber un reconocimiento del patógeno a través de los receptores de patrones moleculares presentes en la superficie de los microorganismos, como por ejemplo son las manosas. Las manosas son moléculas que no existen en el organismo de un individuo. Entonces, estas manosas pueden ser reconocidas por los macrófagos, polimorfos nucleares o monocitos. La elaboración de una reacción contra dicho agente para eliminarlos, los macrófagos empiezan a activarse y vamos a ver después cómo se van activando. Un mecanismo de control y el mecanismo de control realmente dentro de la respuesta inmune innata ya va hacia la respuesta inmune adaptativa y ya va a ser la respuesta inmune adaptativa la que se va a encargar de mantener ese estado de equilibrio. Y en la respuesta inmune adaptativa, cuando se rompe el equilibrio, es cuando se da el fenómeno de la autoinmunidad. La respuesta inmune innata constituye la primera línea de defensa del organismo. El reconocimiento es a través de receptores. Quisiera yo decir hoy, antes de un reconocimiento no específico del antígeno, un reconocimiento de patrones moleculares a través de receptores. Carece de memoria inmunológica. Esto también está hoy por verse, si bien se cumplen para los neutrófilos y para los macrófagos, pero las células NK sí pueden dividirse. No se altera durante las sucesivas exposiciones del antígeno. Bueno. La respuesta inmune innata y adaptativa constituyen un sistema integrado de defensa del organismo
en el cual numerosas células y moléculas funcionan cooperando unas con otras. Esto ya hemos visto. La inmunidad innata, primera línea de defensa, esto es muy importante. No es antígeno específico, pero sí pueden reconocer a través de patrones moleculares y no tiene memoria. Constituye una resistencia natural. No depende del contacto previo con el agente infectante, lo reconocen esos patrones moleculares y ya empieza el proceso de endocitosis para poder fagocitar a estos microorganismos. La respuesta adquirida depende del contacto previo con el agente infectante, se genera después del contacto con dicho agente y es específica para el mismo. El reconocimiento del patógeno ante la invasión de un patógeno en la respuesta inmune innata no reconoce a cada patógeno en particular, sino moléculas comunes, como ya les he dicho, a grupos de patógenos o patrones moleculares asociados a microorganismos, los PAM, a través de los receptores de reconocimiento de los patrones. En la respuesta inmune adquirida, el reconocimiento es específico del patógeno. De los componentes de la inmunidad innata, existen barreras físicas y químicas. De las barreras físicas tenemos el epitelio. El epitelio, un epitelio que esté perfectamente bien, donde tenemos capas de epidermis, y estas capas de epidermis previenen que ingresen los microorganismos hasta el individuo. Además de las capas epiteliales, tenemos moléculas como las defensinas y las catelicidinas. También unos linfocitos intraepiteliales. Y entre las capas, entre los epitelios de la piel, digamos, se encuentran las células de Langerhans. Estas células de Langerhans están allí porque si es que los microbios hayan atravesado la capa epitelial, entonces estas células de Langerhans van a ser capaces de reconocer a estos antígenos, van a fagocitarlos y van a llevar hasta los nódulos linfáticos para inducir la respuesta inmune adaptativa, y ahí empieza entonces esta respuesta inmune adaptativa a funcionar. ¿Cuáles son las células efectoras? Ya hemos visto los neutrófilos, que matan a los microbios, fagocitan fundamentalmente, y de adentro y echan a andar un sistema capaz de matar a estos microbios. Los macrófagos, de la misma manera, que también fagocitan a los microbios, secretan los macrófagos, se caracterizan por empezar a secretar las citoquinas y moléculas inflamatorias. Y las células NK, como les dije, que llevan sobre la superficie de sus células los receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas, y así entonces llegar hasta los antígenos, y van a inducir la lisis de las células infectadas. También participan
componentes moleculares como el complemento que proteínas C reactivas, entre las proteínas C reactivas están que son capaces de opsonizar a los microbios, activar el complemento, las citoquinas, fundamentalmente las citoquinas que participan en la respuesta inmune innata, tenemos el interferón, que existen diferentes tipos de interferón, el interferón tipo 1 y el interferón tipo 2, interferón tipo 3 en este momento, el interferón tipo 1, que es el alfa, beta y el epsilon, pero fundamentalmente el interferón alfa es un interferón, es una molécula antiviral, el interferón alfa. El interferón alfa es el que se forma ante ante la estimulación de una célula por un virus. En el caso de que ahora habrán escuchado, para el COVID se estaba empleando también interferón, pero ¿cuál es el alfa? El interferón tipo 1 alfa, que es el que responde a los virus. El interferón gamma es un interferón tipo 2 y participa sobre todo en la activación de la respuesta inmune. Las interleucinas 1, la interleucina 12, que está producida por las células NK, también por células T, la interleucina 15, que inducen la proliferación de las células NK, y la interleucina 10 y el factor de desarrollo de transformación que controlan el proceso de la inflamación. Los componentes, entonces, de las principales componentes de la inmunidad innata, las barreras naturales, las barreras físicas, como la piel, las membranas mucosas, los fluidos en los ojos, intestinos, en el tracto vaginal, las barreras físico-químicas, como las enzimas lisosomales, la espermina, las betalicinas, el pH. Y ahora se habla mucho de las microbiotas. Las microbiotas constituyen los microorganismos organizados en comunidades que, por ejemplo, en el intestino, la E. coli, en la vagina, el Lactobacillus acidophilus, en la piel, el Staphylococcus aureus. Estas ¿cómo actúan? Compitiendo contra la invasión de microorganismos por el sitio de unión, pero además producen metabolitos antimicrobianos. De las lisosimas son secreciones de mucosas y en el plasma de los vertebrados. Las lisosimas contienen proteínas enriquecidas con una actividad antimicrobiana. Una de las más activas es la N-acetilmuramida glicano hidrolasa, que es una enzima que
lisa a las bacterias. Y de los péptidos antimicrobianos, ya vimos que serán las defensinas, las lectinas. Las lectinas son muy importantes porque son capaces, son unas moléculas capaces de unirse a la manosa que cubren la piel, que cubren la superficie de los microorganismos gram positivos. Bueno, de los componentes celulares ya hemos visto, neutrófilos, monocitos, macrófagos, liberan mediadores inflamatorios, los basófilos, mastocitos y eosinófilos, las natural killer, componentes moleculares, complementos, citoquinas, interleucinas, interferón, y las moléculas de reconocimiento. Son las células que van participando en cada una de las respuestas inmunes. Ahora, una vez que el microorganismo haya sido engullido por el macrófago, a ver, me perdí aquí. Bueno, una vez que el microorganismo haya sido engullido, acá podemos ver en esto los receptores presentes, a ver un momentito. Los macrófagos. Una vez que los macrófagos o los polimorfos nucleares hayan engullido a la bacteria, se lo hacen a través de la emisión de pseudópodos, fundamentalmente los macrófagos, y se forman unos endosomas, a los que se les unen los lisosomas. Los lisosomas contienen un material que es capaz de lisar a, a los microorganismos y de esta forma destruirlos. También la destrucción puede ser por un mecanismo, ese es el mecanismo no oxidativo, a través de la descarga de enzimas lisosomales. Un mecanismo oxidativo por formación de unión superóxido, hidroxilos, peróxido de hidrógenos, ácido cloroso y óxido nítrico. Un componente clave de la respuesta inmune innata son las células dendríticas, como ya hemos visto, las interdigitales, como células de Langerhans en la piel, que son también, que después vamos a ver fundamentalmente como células presentadoras de antígenos. Los polimorfos nucleares y macrófagos, ya esto también lo hemos mencionado, poseen receptores para moléculas como la manosa, que es un carbohidrato, que solamente se encuentran en los microorganismos gram positivos, que no se expresan sobre las células de los vertebrados y es común a los microorganismos. Los receptores de manosa les permiten discriminar entre moléculas propias y las extrañas. Los macrófagos y polimorfos nucleares llevan receptores para anticuerpos y receptores, esto es muy importante, y todavía no les he dicho, llevan receptores para el C3b del complemento. De manera que el microorganismo, una vez que ha reconocido al antígeno, ya
está más cerca de poder engullirlo a través del anticuerpo que está unido a través de su fragmento FC a la célula. El microorganismo recubierto de anticuerpo y por otro lado, el anticuerpo que reconoció al antígeno va a inducir a la activación del complemento. Al activarse el complemento, ustedes saben que se induce una cascada de moléculas y entre estas se va formando la C3b. La molécula de C3b que proviene de la activación del complemento también se va a ir a unir a la célula fagocítica, porque estas células fagocíticas tienen receptores también para el C3b del complemento. De esta manera, entonces, estamos en la segunda parte del primero, el reconocimiento del antígeno a través de los patrones moleculares. El segundo es la opsonización. De esta manera, el macrófago o el neutrófilo está opsonizado. Ya es más fácil ingerir al microorganismo. Acá tenemos los diferentes receptores sobre la superficie de los macrófagos. Hay diferentes receptores, los receptores de lectinas, que reconocen a las lectinas, los receptores scavenger, los receptores tipo TOL, los receptores NOT. Todos estos son los receptores de patrones moleculares de los microorganismos. O sea, son receptores de patrones. Además, existen otros receptores como el receptor FC de las inmunoglobulinas. El receptores también es muy importante esto, los receptores de citoquinas. De esta manera se activa a este macrófago. Los macrófagos tienen receptores para la interleucina 2, por ejemplo, y empieza entonces macrófagos activados. Los receptores para el C3b del complemento y otros receptores de quimiosina. Pero los receptores no tan solo se encuentran en la superficie de las células, también se pueden encontrar receptores dentro del citoplasma de las células. Entonces, de los receptores, receptores de patrones moleculares, tenemos diferentes tipos, como los receptores tipo TOL, los receptores de N-formilmetionina, los receptores de manosa, los receptores de leptina, los receptores scavenger. A través de esos receptores, entonces van reconociendo a los patrones moleculares presentes sobre los microorganismos. De los receptores tipo TOL, los receptores tipo TOL constituyen una gran familia de receptores. Yo lo que quiero saber es que si hasta aquí están bien o si tienen alguna pregunta, porque entonces vamos a cortar aquí y vamos a ver si tienen alguna pregunta.
Bueno, seguimos. Bueno, los receptores tipo TOL constituyen una gran familia de receptores y cada una reconoce patrones moleculares diferentes. Son receptores de membrana o receptores citoplasmáticos que reconocen a los patrones moleculares de patógenos expresados por virus, hongos, bacterias, parásitos. La interacción entre los receptores de tipo TOL y los patrones moleculares inducen la secreción de citoquinas, principalmente interferón alfa e inducción de moléculas coestimuladoras. Entonces, los receptores de tipo TOL están fundamentalmente en la membrana o también en el citosol y reconocen a virus, bacterias, por ejemplo, reconocen los TLR5, que reconocen a las flagelinas de los microorganismos, los TOL TLR4, a los lipopolisacáridos, a las bacterias gram negativas, los TLR2 y TLR1, los TLR2 y los TRL1 al triacil lipopéptidos, también de bacterias gram negativas, y a los diacil lipopéptidos. También existen receptores capaces de reconocer al zimosam de las levaduras. Y los receptores TLR2 y TLR6 capaz de reconocer a proteínas presentes en los parásitos. ¿Cómo se da? Ya vimos también esto, que deben de ser fagocitados los antígenos, y para que ocurra esto, se da a través de los receptores Fc de las inmunoglobulinas, a través de los receptores TOL, como pueden ser de la manosa, que reconocen a una bacteria, y entonces de esta manera se pueden inducir la formación de los pseudópodos, y con ello empiezan a fagocitar, empieza el proceso de fagocitosis. Se forman los fagosomas. Una vez que se hayan formado los fagosomas, a los fagosomas se unen los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que contienen una gran cantidad de enzimas lisosomales o bactericidas capaz de lisar a estas bacterias. Entonces, en el fagolisosoma se pueden destruir los patógenos. De nuevo, acá lo mismo, opsonización de un microorganismo, la opsonización del microorganismo por IgG, reconocen al microorganismo las inmunoglobulinas. Una vez que haya reconocido a las inmunoglobulinas, es más fácil que estos microorganismos puedan llegar hasta los receptores Fc de
de los receptores FC de las inmunoglobulinas hasta el fagocito, se une de esta manera, forman un puente, las inmunoglobulinas, entre el microorganismo y la célula, se, se introducen dentro del macrófago a través de la formación de los fagosomas y se forman los fagolisosomas que son capaces de destruir a las bacterias. Entonces, esto yo creo que ya lo hemos visto, pero hay otro mecanismo, esos mecanismos son los no oxidativos y están los mecanismos oxidativos a través de la formación de intermediarios de los oxígenos y de nitrógenos, de productos oxigenados y de nitrógenos que también tienen una gran capacidad bactericida. De esta manera, en los mecanismos oxidativos participan fundamentalmente la peroxidasa, el peróxido de hidrógeno y también los componentes nitrogenados, que tienen una gran capacidad bactericida. De manera que la muerte de los microbios se pueden dar por especies reactivas de oxígeno, ROS, a través de un mecanismo oxidativo inducido por la presencia de estos microorganismos en las células o por óxido nítrico a través de los inos. De otra manera, también se induce el proceso de inflamación a través de las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, y la remodelación de los tejidos a través de factores de desarrollo de los fibroblastos. ¿Cómo llegan a el proceso de la inflamación? Es fundamental también ante la invasión de los microorganismos. Entonces, una vez que los macrófagos los macrófagos hayan reconocido a los antígenos, empiezan a inducir empiezan a inducir moléculas específicas en la superficie de estas células, como los ligandos. Estos son ligandos de selectinas. Los ligandos de selectinas que se unen a las selectinas presentes en el epitelio de los tejidos. Y estos van como rodando, digamos, y se van haciendo mucho más estable esa unión entre estos ligandos de selectinas y las selectinas propiamente dichas, hasta que estas células puedan por diapédesis introducirse dentro del epitelio y llegar hasta el sitio de invasión de los microorganismos. También ya hemos visto de los receptores de los macrófagos. Las células natural killer. Yo lo que les quiero preguntar algo es si esta clase
eh, dura una hora, estamos casi en una hora, o si tenemos más tiempo para poder seguir con ella. Tenemos 2 horas, doctora. Hola, ¿seguimos o quedamos o dejamos aquí como ustedes quieran? Podemos Porque seguir, hemos doctora. completado las una hora. Ok, podemos hasta las 12. Entonces vamos a seguir. Genial. En realidad son 2 horas. Yo nomás no quiero que ustedes se cansen tanto. ¿Qué hacemos? Cortamos un ratito aquí, descansamos y volvemos. ¿Qué me dicen? Sí, son 2 horas. Bueno, Continuamos nomás, dale, profe. seguimos. Genial. Bueno, voy a tratar de terminar en 20 minutos. Voy a ir más rápido. Bueno, ok, seguimos. De las natural killer, que también fueron células que ya les había presentado, las natural killer no son linfocitos B ni son linfocitos T. Su principal función es la destrucción de células malignas, de células tumorales y de células infectadas por virus. Y actúan a través de la citotoxicidad, destruyen a estas células y producción de citocinas. La actividad citotóxica de las NK, bueno, déjenme tomar un poquitito de agua. La actividad citotóxica de las NK no requieren de una exposición previa o sensibilización al patógeno. Las células NK presentan receptores Fc, CD16, al igual que los macrófagos también presentan receptores Fc, a las que se unen el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, que a su vez están unidas a un antígeno. El receptor, una vez que se haya unido el, el anticuerpo, que haya reconocido al antígeno y se haya unido a la célula NK a través del fragmento Fc, induce señales de activación que promueve la liberación de las citocinas, y este mecanismo citotóxico se conoce como citotoxicidad dependiente de anticuerpos o ADCC. Fundamentalmente, las células NK liberan la interleucina 17. Las NK llevan receptores de activación de citotoxicidad y receptores inhibidores de citotoxicidad que reconocen a las moléculas HLA-1, de manera que se autorregula. Cuando las moléculas son infectadas por virus o células tumorales, esa regulación no es tal, porque cuando son infectadas por virus o células tumorales, les hacen perder la expresión de las HLA-1 y no habiendo entonces señales inhibidoras. De manera que las células NK matará a las células infectadas de las que están recibiendo una señal activadora en ausencia de receptores HLA-1 que son inhibidores. Actúan a través de gránulos, los gránulos citotóxicos de las NKs, que contienen perforinas que son capaces de lisar a los microorganismos. Ya tenemos entonces a las células natural killer,
Estas células natural killer llevan receptores del fragmento Fc de las inmunoglobulinas. También reconocen a las moléculas HLA de clase 1. Si es que hubieran reconocido a esta, cuando las natural killer reconocen a un antígeno, esta no le ataca cuando están las moléculas de HLA de clase 1, porque tiene una actividad inhibitoria. Sin embargo, se pierde la actividad inhibitoria una vez que haya reconocido al fragmento Fc de las inmunoglobulinas, entonces ahí sí puede ejercer su actividad bactericida, liberando las perforinas y las granzimas y matar al microorganismo. En este caso, está actuando fundamentalmente sobre una célula neoplásica. Aquí lo que está haciendo es, no está reconociendo al fragmento Fc de inmunoglobulinas, sino lo que está reconociendo es un antígeno diferente sobre las células neoplásicas, por ejemplo, y entonces se inhibe, digamos, el receptor inhibidor de las natural killer, que cuando reconoce a una célula normal, actúa ese inhibidor y las células natural killer, entonces no se activa. Bueno, esto yo creo que ya hemos visto. Entonces, de los componentes de la inmunidad innata, de las células natural killer, las natural killer liberan interleucina, acá está liberando la interleucina 12. Perdón, los macrófagos liberan la interleucina 12 y también pueden actuar sobre los linfocitos B, y los linfocitos B liberan interferón gamma, y el interferón gamma tiene capacidad de matar a los microbios. El interferón gamma lo que hace es activar a este macrófago, y entonces el macrófago es capaz de matar con mayor efectividad a los microbios. De las células NK ya habíamos visto que reconocen al fragmento Fc de las inmunoglobulinas, que reconocieron a los antígenos, y de esta manera puede entonces matar a las células infectadas por las bacterias o a las células neoplásicas. De los factores solubles de la respuesta innata tenemos el complemento, las proteínas de la fase aguda, las citocinas. Cuando la respuesta inmune innata reconoce a los microorganismos, se induce la secreción de mediadores que induce una inflamación local y sistémica. Bueno, entre los componentes de la respuesta inmune tenemos el complemento que vamos a tener una clase especial de complemento que se puede activar de diferentes maneras. El complemento se puede activar por reacción antígeno-anticuerpo, o se puede por las vías de las lectinas, o por la vía alterna, en el que el propio microbio es capaz de activar, de actuar como una proteasa, y entonces actúa ya sobre las moléculas de C3
del complemento y de esta manera se induce la activación la activación del sistema del complemento, que es una secuencia que empieza, si es por la vía clásica, a través del reconocimiento antígeno-anticuerpo, por C1Q, C1R, C1S, después vamos al C3, C5, C4, C2, C4, C3, C5, C6, 7, 8, 9, hasta llegar al complejo de ataque de la membrana. Y por la vía de las lectinas directamente o por el microbio, o también tiene capacidad de activar a los componentes C3 del complemento directamente hasta llegar a la lisis del microorganismo. De las principales funciones del complemento tenemos las moléculas de C3A que participan en la inflamación una vez activado. Las C3B son muy importantes porque inducen la opsonización, que ya habíamos visto, el fenómeno de opsonización en el que el C3B se deposita sobre la superficie de las células fagocíticas, pero también el C3B se unen a los microbios, a los microorganismos, se llenan también de C3B. De esta manera, la célula fagocítica va a poder opsonizarse y unirse y este microorganismo se puede unir a los macrófagos a través de los C3B del complemento. De manera, este es lo que se conoce como el fenómeno de opsonización. Bueno, ya hemos visto que también que los polimorfos nucleares, una vez que se indujo el proceso inflamatorio, los neutrófilos empiezan a inducirse la formación de las L-selectinas y empiezan a rodar sobre el epitelio de la célula, del tejido, y por diapédesis se introducen hasta el sitio de infección y hasta así pueden llegar aquí los microorganismos y inducir el proceso de destrucción de estos. El papel de las citoquinas en la inmunidad innata y adaptativa. Bueno, hemos visto la inmunidad innata, son partícipes fundamentales, las natural killer. Las natural killer son capaces de liberar interferón gamma. El interferón gamma activa a los macrófagos. ¿Se acuerdan que había un interferón alfa? Fundamentalmente, estos interferón alfa actúan directamente sobre el virus. El interferón gamma actúa sobre la respuesta inmune. El interferón gamma actúa sobre los macrófagos, activan a los macrófagos y entonces tienen mayor capacidad de destrucción de las células. El macrófago activado también es capaz de liberar otras interleucinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral o de transformación y quimiosinas que van a atraer a mayor cantidad de neutrófilos hacia los vasos sanguíneos. Y
tenemos por otro lado, seguimos una vez que la célula presentadora de antígeno o las células de Langerhans o las células dendríticas, estas son intermediarias. Estas sí viajan hasta los nódulos linfoides. En los nódulos linfoides se encuentran con los linfocitos T y aquí presentan a través de los receptores, a través de los HLA de clase 2, a los antígenos que fueron procesados dentro de esta célula presentadora de antígeno, a los linfocitos T que van a liberar la interleucina 2, que van a ser capaces de inducir una respuesta inmune efectiva hacia este microorganismo que dio inicio a esta respuesta inmune adaptativa. Entonces, de esta manera podemos ver cómo esta respuesta se fue amplificando impresionantemente. Entonces, hay una interacción entre las interleucinas y las células de la respuesta inmune. Este ya es una diapositiva donde nos muestra ya más complicado todo esto. Entendemos bien nosotros, a ver, ¿qué entendemos bien nosotros? Entendemos bien nosotros este neutrófilo activado, el neutrófilo a través de las moléculas ICAM1, las selectinas, entran hasta el sitio donde llegan el antígeno, aquí se activan y también, por otro lado, las células presentadoras de antígeno, que no la estoy viendo aquí, a las células presentadoras de antígeno, van a llegar hasta los órganos linfoides. Estos órganos linfoides van a inducir, van a presentarse a los linfocitos T. A los linfocitos T se van a activar, van a secretar interleucinas. Bueno, esto ya es dentro del área donde hubo la infección. De manera que también proteínas de fase aguda, como la PCR, también están participando en el complemento, esto sí sabemos. Entonces, neutrófilos, complementos, proteínas de fase aguda, son fundamentales dentro de interleucina 1, ya conocemos entonces esta parte que corresponde a la respuesta inmune adaptada, a la respuesta inmune innata. Acá algunos, a ver, ¿qué son antígenos? Los antígenos son moléculas reconocidas por receptores de linfocitos. Son moléculas extrañas, yo diría. Son moléculas extrañas al organismo, y como son moléculas extrañas al organismo, son capaces entonces de inducir una respuesta inmune, y ahora van a ser reconocidas por receptores de linfocitos. Los receptores de linfocitos B son inmunoglobulinas, los linfocitos de receptores T son glicoproteínas, estos ya forman parte de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, el concepto de antígeno, eso es. Pero el antígeno es siempre una molécula muy grande. Entonces, lo que tiene el antígeno son los epítopes, y la respuesta está dada contra estos epítopes. Y el reconocimiento de los linfocitos B y de los linfocitos T ante un antígeno, decimos antígeno, pero en realidad el reconocimiento está dado por los epítopes. Y cuando la célula presentadora de antígeno, que son las células dendríticas fundamentalmente, van y fagocitan a ese antígeno. Este antígeno así, grande,
es fagocitado y es procesado, eso vamos a ver en la siguiente clase, es procesado por esa célula, y ahora las moléculas de HLA de clase 2 van a llevar hasta la superficie de estas células dendríticas a los epítopes que van a ser presentados a los linfocitos B o linfocitos T. De manera que el patógeno tiene epítopes, son determinantes antigénicos. Los epítopes son los determinantes antigénicos capaces de ser reconocidos por los receptores de linfocitos B o los receptores de linfocitos T, y que inducen, acá sí se induce una proliferación clonal. Esto significa que se van a formar una mayor cantidad de linfocitos capaces de reconocer a ese epítope una vez que la haya reconocido. De manera que la respuesta vaya a ser mucho más efectiva. Esto ya forma parte de la respuesta inmune adaptativa. Acá vemos entonces que los macrófagos reconocen a través de los receptores TOL, de los receptores de patrones de reconocimiento a los patrones moleculares. Sin embargo, las células T reconocen a los antígenos que son reconocidos, que son procesados por las células dendríticas y presentadas por las moléculas de HLA2. Sin embargo, habíamos visto que estas células dendríticas también forman parte de la respuesta inmune innata, de manera que estas células dendríticas también tienen sus receptores tipo TOL que van a reconocer a los PAM de los patógenos. Entonces, hay la función de la inmunidad innata en la estimulación de la inmunidad adaptativa. Hay un reconocimiento del antígeno por las células presentadoras de antígeno. Una vez que hayan reconocido ese antígeno de una manera específica, van a presentarle a los linfocitos T, y ese reconocimiento se va a dar, además de ese reconocimiento específico, se deben dar reconocimiento por moléculas coestimuladoras, como son las B7 y la CD28. La CD28 sobre las células T. Bueno, realmente esto forma parte ya de la respuesta inmune adaptativa. Lo que acá quiero dejar claro es entonces que estas células dendríticas son células intermedias entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Una vez que estas células dendríticas, o ahora ya célula presentadora de antígeno, haya procesado al antígeno, que lo fagocitó, va a presentar a los linfocitos T CD4 naive los determinantes antigénicos, los epítopes, y estos van a hacer a través de los HLA de clase 2, y estos van a ser reconocidos por los receptores de células T específicos. Y empiezan entonces
la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta mucho más efectiva. Esa respuesta inmune adaptativa se va en los ganglios linfáticos y creo que esto vamos a dejar para la siguiente clase. Y bueno, y quiero llegar hasta aquí para no cansarles tanto, porque vamos a tener varias clases más. Y la inmunología, lo que esta última diapositiva es que hemos visto solamente un primer aspecto de la respuesta inmune. Sin embargo, como les dije al iniciar, la inmunología está metida íntimamente dentro de la medicina. Ahora mismo, por ejemplo, una de las causas principales del agravamiento, digamos, de los COVID se debe a la tormenta, ustedes escucharon, a la tormenta de citoquinas, que se da por una gran liberación de la interleucina 6. Entonces, de esta manera, es el proceso inflamatorio. También vamos a ver esto, porque en una clase les quiero dar lo que es la respuesta inmunológica en el COVID. En el cáncer, la inmunoterapia en este momento está arrasando y es lo más, yo creo que todo el mundo está estudiando la inmunoterapia en cáncer, que promete ser una promesa realmente para la curación del cáncer. Bueno, y el interferón también, el interferón alfa, en el caso del COVID, como uno de las formas de poder luchar contra este virus que aún sigue siendo desconocido para todos. Bueno, muchas gracias y aquí vamos a dejar. Nos vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a ver un poquito más de la respuesta inmune adaptativa. Y Hola doctora, discúlpame que te moleste. Hay una bueno, pregunta en el chat. creo que empezamos 167, empezamos, ¿verdad? Quedamos 155. Bueno, mi intercesora, que es esta Luana. Yo creo que, Luana, por favor, si vos vas tomando la lista, no sé cómo podemos llegar a este acuerdo y ver todos los que estuvieron desde el principio hasta el final. Si tienen preguntas, por favor, me van haciendo en el chat. Hola doctora, ¿se escucha? Es cuando toco el Hola doctora, ¿se escucha? Bueno, acá hay una pregunta. Cuando el microorganismo ingresa al epitelio, es que se da el proceso de inflamación. Sí, el epitelio es una barrera que permite que no entre el microorganismo. Una vez que se haya atravesado esta barrera, entonces sí se inicia ese proceso de inflamación.
No puedo tocar el símbolo de la interrogación porque se me va. Entonces, va sin signo. ¿Tienen más preguntas? Todo claro. Bueno, creo que tienen unos articulitos que yo les dejé, uno o dos. Y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Déjenme idear algo que en todo caso presentan ustedes. Les voy a dejar, por ejemplo, ahora, generalmente mis clases son un poquito largas, entonces van a ser probablemente de 1 hora y media. Y esa media hora, o voy a hacerla un poquito más corta, yo quiero que ustedes preparen algo y entonces ese va a ser el trabajo práctico. Y vamos a ir viendo también cuál puede ser el mecanismo de tal manera a que podamos trabajar todos. ¿Está? ¿Me escuchan bien, verdad? Nadie habla. Se Sí, te escucha, escuchamos, doctora. doctora. Hola, profe, ¿qué tal? No sé si me escuchó. Se quieren ir, parece, ¿verdad? Hola, profe, ¿me escuchas? No, ¿verdad? Yo escucho cuando ustedes hablan, pero la profe parece que no está escuchando. Cierto. Dylan, no Profe, hables. No, no les escucho. ¿pasó tu clase? No, mentira, no, mentira. Son muy lindas, profe. Hola, profe. Hola, ahora sí. Hola, Iván. Me encanta. Así, vamos un poco a hablar, porque así le voy ya conociendo de nombre por lo menos. Hola, Iván. Hola, profe, ¿qué tal? Bien. ¿Tenés algo que preguntar? No, la delegada nomás te había propuesto grabar los nombres de las personas que se encuentran presentes para no llamar la lista. Sí, por favor, eso quisiera. Luana, si estás por aquí, entonces me grabas yo no voy a llamar lista porque son demasiados, pero sí voy a atender quiénes empezaron, quiénes terminaron y quiénes salieron y entraron. ¿Está? Hola, profe, ¿qué tal? Luana soy. Hola, Luana, ¿qué tal? Ya me puedo, súper bien. ¿Me puedo encargar de grabar los que están presentes en el chat? Por Y favor. cualquier cosa, si hay algunos inconvenientes, porque ya tuve algunos compañeros que me escribieron porque no se pudieron conectar o se Bueno, desconectaron de repente, Julián, todo eso te va a llegar. bueno, yo entiendo todo, ¿verdad? Entiendo, pero el interés es de ustedes. eh, También, pero sí me interesaría que estén todos. Me gustaría para que podamos seguir. Porque hoy empezamos, eh, hoy lo de hoy fue facilito, pero después vamos a ir entrando ya más fuerte, digamos, y bueno, y si se pierden una, ya no entienden otra. ¿Les pareció bien la clase? Sí, Sí, doctora. profe. Bueno, ¿entendieron todo?
Bueno, genial. No Doctora, puedo, pero Háblenme. tengo una duda. Sí, sin problema. Díganme. Con respecto a la tormenta de citoquina, que es la que mencionó, Ajá. esa, esas citoquinas atacan entonces a los neumocitos infectados de los sacos alveolares, que es lo que causa posteriormente esa inflamación, ¿verdad? Bueno, actúa a nivel del proceso inflamatorio. Actúa a nivel del proceso inflamatorio. Inhibe la inflamación. La citoquina lo que hace es inhibir la inflamación. Porque actúan a nivel, hay receptores, porque ustedes vieron que todo en inmunología es a nivel de receptores. Y entonces se les da el medicamento que es el antagonista de la interleucina 6, es el tocilizumab. Y entonces el tocilizumab se va y se une al receptor de manera que ya la interleucina 6 no pueda unirse a ese receptor de los leucocitos, digamos, o de los neutrófilos, y entonces de esta manera, entonces ya no hay liberación de interleucinas y se inhibe la inflamación. Y entonces ya el paciente responde ya mejor. Ya puede respirar mejor, el proceso inflamatorio disminuyó. Gracias, profe. Lo único que el tocilizumab es un medicamento muy caro, es un anticuerpo monoclonal humanizado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el tocilizumab. Forma parte de un proyecto que yo presenté al CONACYT. Vamos a ver si sale, les cuento y vamos, les voy a participar muchísimo de esto. Bueno, ¿qué más? ¿Está? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Hola, profe, con respecto a la asistencia, yo ya grabé quienes están presentes en el chat, así que no hay ningún problema con eso. Dale, Luana, ¿sabes qué me gustaría? Cuando se me grabes al inicio, cuando ya damos, vamos, y me grabas de nuevo otra vez al final. Por favor, te pido. Otra cosa, vamos a hacer así todos los días, por favor, 10 minutos antes ya están, se están poniendo en clases, se sientan, se traen su cafecito, su tereré, su mate, lo que sea. Acá está permitido el mate, el tereré, todo en clases de verdad, no. Pero acá sí. Entonces, ya empezar a las 10 del próximo lunes. Les espero y un gusto. Y cualquier cosa con Luana yo hablo y ya nos ponemos en contacto. A lo mejor ya tienen un trabajito el lunes. Ya eso que está, voy a ver eso y ya les aviso. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos el lunes. Chao. Gracias, doctora. A ustedes. Chao. gracias, chao. Chao. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Quiero. Un gusto. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. A ustedes. Te quiero. Yo también les quiero mucho. Vamos a querernos mucho. Ojalá, ¿verdad? Me encantaría. Ay, vamos a ver también lo de los... Pregunta un poco, por favor, Luana, de las clases prácticas. Porque el laboratorio ya está abierto para si es que quieren venir, por ejemplo, de a dos. Yo digo de a dos personas. De a dos está bien. 3 ya se me hace medio mucho, porque con la gente que está aquí ya van a ser varias. Entonces, vamos a ir viendo esto. Bueno, chao chicos, les quiero, chao, pórtense bien. Chao, profe, te queremos. Dale, chao.